Muy buenos días, hermanos y visitas a todos los que nos honran con su presencia en el día de hoy. Me siento muy contento y feliz de estar nuevamente con ustedes hoy domingo, 11 de octubre, para predicar acerca de la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Sí? De momento. Me siento como lo mencionaba, me siento muy feliz de estar con ustedes en la mañana de hoy predicando, como lo decía el mensaje, acerca de esa piedra viva que es Jesucristo. Le vamos a pedir a todos que en este momento inclinen su rostro conmigo para hacer una oración a Dios en esta mañana para que sea Dios que me dirija. Oremos. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te damos las gracias por un día más de vida, por la salud. Te damos gracias por las bendiciones de la vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tu ser tan bueno y maravilloso, por habernos regalado este día en el cual vamos a aprender de ti, en el cual, Señor, vamos a tratar de poner en práctica lo que tú nos has mandado. Y también, Señor, vamos a atesorarlo en nuestros corazones para toda nuestra vida. Señor, esperamos que este mensaje, Señor, pueda ser utilizado de la mejor manera posible para que todos podamos comprenderlo de la manera más sencilla y que yo sea como instrumento, no poniendo mis palabras ni mis pensamientos, sino que todo sea a través de mí, de parte de ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo. Amén. Situemos nuestras mentes iniciando entre el año 65 y el año 67 de nuestra era. O podemos ir un poco más atrás, desde el 63 hasta el 67. Usted es un cristiano. ¿Cómo era su vida en aquel momento? Recordemos lo que Jesucristo ya había profetizado. Destrucción del templo en el año 70. Y en aquel momento muchas revueltas y muchas tribulaciones para aquellos que profesaban a Cristo. En aquel momento muchas personas se encontraban con miedo, con temor. ¿No le parece eso similar a nuestros tiempos? Definitivamente el temor era algo que estaba en la mente de los cristianos. Es en este momento en el cual el apóstol Pedro decide escribir una carta a muchos aquellos hermanos que en aquel momento no se encontraban cerca de Jerusalén. Hermanos que se encontraban más bien fuera de Palestina. Eran tiempos difíciles. Si recordamos desde el inicio del cristianismo, los cristianos desde Jesucristo habían sido perseguidos ya sean por los mismos judíos, siendo fariseos, saduceos o escribas. Habían sido perseguidos por el gobierno romano. Habían sido dispersos, tanto judíos como gentiles, viviendo en un mundo de no creyentes. Cristianos viviendo lejos de Palestina. A estos cristianos que conocemos como en la diáspora. Muchos de ellos sufriendo o sin saber lo que iban a pasar sufrimiento. Es aquí entonces cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a estos hermanos en la diáspora o en la dispersión, a hermanos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, mejor conocido como en Asia Menor. Esta gran región de hermanos que se encontraba en esta área, tanto judíos como gentiles. Esta carta nos hace ver que estos eran hermanos que en otro tiempo tenían un pensamiento diferente, que en otro tiempo eran personas diferentes, pero ya habían cambiado, que seguían estrictamente la ley de Jesucristo. Y de igual manera habían judíos que en otro momento siguieron la ley mosaica, que en otro momento también siguieron las costumbres de los israelitas. Y no solamente ahí, Pedro también escribe a mujeres que en otro tiempo no eran o en otro tiempo tenían otra mentalidad, pero que hoy en día, gracias a su comportamiento, gracias a lo que ellas representaban, podían ser llamadas hoy hijas de Sara. Ciertamente Pedro les quería dar una advertencia a todos. Yo puedo inferir por el año, hermano, por en que más o menos Pedro, y este es un pensamiento después de haber leído, después de haber comprendido y después de haber entendido el contexto,
y más adelante le voy a revelar por qué pienso esto, que Pablo en este momento ya había fallecido. Algunos escritores lo estiman entre el año 65 y 67. Históricamente lo sitúan entre el año 58 y 65 de nuestra era, la muerte de Pablo. Y esta carta se escribió aproximadamente entre el 65 y el 67. Es curioso cómo entonces Pedro, cuando nosotros leemos en Gálatas 2, Pedro era un apóstol dedicado al pueblo de Israel, dedicado a los judíos. Pero vemos en este caso cómo de cierta manera Pedro también escribe a todo este grupo de hermanos en Asia Menor. Todo este grupo de personas a la cual Pablo le había dedicado su tiempo, a la cual Pablo había ido a fundar congregaciones. Y los animaba. Y los animaba a que continuaran en la fe. Y les recordaba sobre todo a Jesucristo. Le recordaba lo que ellos habían pasado y cómo ellos se habían convertido en lo que eran hoy. Teniendo esto en mente, vamos a seguir hoy el consejo de Pedro para los momentos difíciles. ¿Se puede relacionar hoy en día? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de temor, lleno de ansiedad, lleno de muchas preocupaciones por la enfermedad. En aquel tiempo era persecución. La gente tenía miedo a morir. Hoy en día la gente tiene miedo a morir, pero no porque alguien los persiga, sino porque un virus los ataque y los persiga. Y sea una muerte lenta y dolorosa. Y ciertamente esto ha causado en la iglesia, esto ha causado en los miembros que hoy nosotros tengamos temor. Ha causado tal vez que usted se sienta un poco frío. Ha causado de que no nos hayamos podido reunir por los últimos 7 meses. Ha causado de que tal vez el trabajo en la congregación haya mermado un poco. No significa que se haya dejado, sino que tal vez haya mermado porque las personas no están tan dispuestas a recibirlo en los hogares. No podemos salir. No podemos animarnos como antes. No tenemos ese contacto de hermano. Ese amor fraternal, ese amor filial, filos, no los hemos tenido por una gran cantidad de tiempo. Pero ¿cuál fue el consejo que le dio Pedro a estos hermanos que estaban con esta preocupación en su vida? Preocupación que estaban escuchando en este momento, rumores de persecución. El emperador Nerón en aquel momento estaba empezando la persecución contra los cristianos, quemándolos, crucificándolos. Y estoy seguro de que mucha de esta información llegaba lentamente. Recordemos, son otros tiempos, no como ahora que la información llega en segundos de un lugar a otro. Tal vez días, meses, semanas, en que ya estos hermanos estaban escuchando rumores, escuchando noticias de los cristianos que estaban siendo asesinados, que estaban siendo crucificados por causa de Cristo. Y en la infinita sabiduría de Dios, inspiró a Pedro para que escriba a estos hermanos y animarlos en las persecuciones. Hoy en día vamos a tomar un fragmento de esta carta, en la cual quiere entonces animarnos a todos a tener el mismo pensamiento, el mismo parecer que Pedro les predicó a aquellos hermanos allá en Asia Menor. ¿Saben de qué quiero predicar el día de hoy? Quiero predicar acerca de esto. ¿Usted está viendo esto? ¿O esta? Usted tal vez ve esto en este momento y dice, ve piedras, no le ve nada del otro mundo, no lo ve nada maravilloso, no lo ve nada monumental, no lo ve, tal vez usted lo ve y dice, bueno, sí son piedras, yo las he visto antes, no me sorprende, no me llama la atención, se ven aburridas, se ven inertes, ciertamente si la pongo aquí en un lugar fijo no se va a mover, no es nada que me cause a mí un tipo de alegría al verlo, hay de diferentes tamaños, hay de diferentes formas, al fin y al cabo son piedras. Pero Pedro utiliza este ejemplo de una manera tan inteligente, de una manera tan eficaz que hoy en día nos aplica a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar hablando acerca del día de hoy.
Vamos a estar hablando entonces acercándonos a la piedra viva, escogida y preciosa. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Y por eso les pido que me acompañen a Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Prestemos atención el día de hoy, porque vamos a tratar de analizar un poco estos dos pasajes. Son cortos, pero tienen un gran mensaje para nosotros el día de hoy. Nos dice la piedra viva. Si usted tiene la versión Reina Valera, adelante, arriba le dice la piedra viva, en la cual en 1 Pedro 2, 4 y 5 nos dice, acercándoos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a estar hablando de estos dos pasajes el día de hoy. Y como hemos visto, nos habla de piedras vivas. Y uno se pregunta, pero piedras, estos son inertes, esto no se mueve. Esto no tiene sentido de que Pedro, incluso en la sabiduría de Dios, siempre se nos ha hablado de que uno tiene que ser todo lo contrario, uno tiene que ser activo, dinámico, proactivo, siempre pensando más allá, estando en movimiento. El cristiano siempre tiene que estar un paso adelante. ¿Cómo que ahora vamos a ser como piedras? Y piedras vivas. Cuando uno ha visto una piedra viva, las piedras no se mueven. Y quisiera entonces hablar un poco de lo que tal vez Pedro tenía en mente. Cuando estos cristianos y muchas de estas personas viajaban y lugares diferentes en aquel momento de la región del primer siglo, estoy seguro de que muchos recordaban templos, edificios, ciudades. ¿Y hechos de qué? De piedra, muchas veces majestuosos, inmensos. El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén nos dicen que estaba lleno de mármol, de oro, de muchos materiales ricos, era inmenso. Cuando Herodes lo reconstruyó, dice que amplió, rompiendo los protocolos y rompiendo mucho de lo que se había establecido desde Salomón, y lo hizo en un lugar de 14 hectáreas, enorme, gigantesco, y en el centro del templo, alto. La gente que veía edificios hechos de piedra, edificios hechos de una construcción duradera que se veía que no podían ser destruidos fácilmente. Los judíos no creían que el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, iba a ser destruido como profetizó Jesucristo. Pero que la historia nos enseña que fue destruido. ¿Qué quedaba en la mente de muchos de estos cristianos? Que las piedras eran un material fuerte, era un material que cuando se unía, ponte una piedra con otra, crea algo maravilloso, crea algo majestuoso. Cuando uno ve esto, uno dice, qué inerte, que no tiene vida. Pero cuando uno lo analiza, la moldea y lo convierte en lo que uno quiere, uno puede llegar a hacer grandes cosas. Posiblemente usted esté viviendo en un lugar que su casa sea de cemento, piedra en algún momento fue. Y ha sido moldeada para ser lo que hoy en día es. Ciertamente las piedras fueron usadas desde el inicio de los tiempos. Desde Moisés escribieron las tablas de la ley en piedra, una piedra lisa. El pueblo de Israel, posterior, después que cruzó el río Jordán, se le pidieron que tomaran 12 piedras y por cada tribu como testimonio de sus generaciones. ¿No fue David que agarró también piedras desde lisas de un arroyo y con ellas mató también a un gigante? Salomón se aseguró de conseguir las piedras de excelente tallado para la construcción del templo de Jerusalén. Y entonces aquí la parte que nos dice el versículo, conociendo acerca de las piedras, conociendo acerca entonces de qué significaba tal vez para un judío una piedra, tenía mucho significado, que tal vez para nosotros hoy no la tiene, pero entonces Pedro le da un significado mucho más allá. Nos dice piedra viva. Piedra viva. Aquí Pedro entonces describe una piedra que no existe en este mundo de manera natural. Es una piedra viva, es una piedra a la cual nosotros tenemos que acudir.
Y Pedro de cierta manera llama, ¿usted sabe aquí? A Cristo Jesús, una piedra viva. ¿Por qué una piedra viva? Primera de Juan 1, del 1 al 2, si usted lo compara con Apocalipsis 1, 18, Primera de Juan 1, 1 al 2 nos dice que es el verbo de vida. Apocalipsis 1, 18 nos dice que aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos. Y lo podemos comparar incluso con Juan 4, 10, en la cual nos dice que Él es el que brota ríos de agua viva. Es Cristo. Cristo da vida. Por lo tanto, las cosas más inertes, las cosas más muertas en este mundo, si Él pudo revivirse a Él mismo a través del poder de nuestro Dios, como Dios también, Hijo de Dios, Él puede hacer cualquier cosa hasta que las piedras hoy cobren vida. Él es la piedra angular del templo. De esa manera es que Pedro la tenía en su mente. Él es la piedra principal, Él es el fundamento de todo lo que nosotros creemos hoy en día. De modo que incluso para Pedro era tan importante que es el inicio de su carta en Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero entonces, ¿qué? Pedro conoció que Jesucristo era la roca con la cual se fundó la iglesia. Y tenemos en cuenta algo, roca y piedra no son lo mismo. Porque roca viene desde el griego, la etimología de Petros. Y piedra viene de otra etimología, que es delito. Y cuando nosotros la analizamos juntos, Cristo son ambas. Cristo es tan fuerte como una roca y tan hermosa que es la siguiente parte como la piedra. La piedra es aquella que ha sido labrada, la roca es aquella que encontramos naturalmente. Y Pedro sabía esto porque recordemos aquella declaración que Pedro le dio a Jesucristo, en la cual él decía que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino que Cristo era el Hijo de Dios. Y ahí fue donde Jesucristo le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro centra entonces su atención a la persona y la obra de Jesucristo. Seguimos entonces viendo y analizando el versículo. Y toma en cuenta lo siguiente, vamos a tomar este versículo para aplicarlo en nuestra vida del día de hoy. Nos dice que primero es una piedra viva. Ya hemos visto que piedra viva no existe, solamente Cristo, porque Él es el dador de vida. Y piedra viva porque Pedro quería concentrar todo el conocimiento, todo lo que conocemos acerca de la salvación, acerca de la obra y el trabajo de Jesucristo en Él. Porque Él conocía, Él era el conocedor, Él fue el primero que Cristo se le apareció posterior a María, al primero de los apóstoles que se le apareció. O sea que para Pedro esto era algo muy trascendental, la resurrección, el dar vida. Para Pedro esto era algo increíble y por eso él lo recalca de esta manera. Él lo recalca basándose en algo que para nosotros tal vez no tenga sentido, que parece algo aburrido, pero él dice incluso hasta las piedras, como Cristo, puede ser viva, porque es fuerte, en la cual uno se puede confiar, uno puede tener la plena seguridad de que no va a desmayar. Pero si es piedra viva, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Desechada ciertamente por los hombres. ¿Y por qué usted piensa que fue desechada por los hombres? Bueno, fue desechada por los hombres por la misma razón en la cual usted vio esto hoy, yo lo vi hoy y dijo, bueno, eso está aburrido. Eso no tiene ningún tipo de interés en mi vida. ¿Yo para qué necesito una piedra? Yo no necesito una piedra en mi vida. Una piedra me va a crear carga. Una piedra me va a crear tal vez dolor, tal vez un accidente, un tropiezo. Pero esa es la connotación que nosotros le vemos a las piedras. Pero no es la misma connotación que le debemos de ver a nuestro Señor Jesucristo como piedra viva. ¿Usted sabe por quién fue rechazada? Muchas veces vemos estas cosas en nuestra vida. Muchas veces vemos a Jesucristo delante de nosotros. Y nosotros lo rechazamos. ¿Sabe como quién? Como Herodes cuando nació Jesucristo. Herodes no mandó a matar a todos los recién nacidos en aquel tiempo. ¿Usted sabe por quién más fue rechazada?
Fue rechazada también por los fariseos y la casta religiosa. Desde los 12 años Jesucristo iba al templo y predicaba y hablaba con autoridad. Siempre Jesucristo lo hizo así. Igual fue rechazado por los más altos conocedores de las Sagradas Escrituras. Muchas veces lo tenemos enfrente, tenemos milagros, pero ¿qué vemos? No vemos a Jesucristo. Nosotros queremos mover una piedra. ¿Por qué? Porque Cristo, sí, sabemos que es vivo, sabemos que es todo lo maravilloso, pero también es simple, es sencillo. Cristo trata de llegar a nuestra vida de la manera más pequeña y sencilla, porque Él no es de llamar la atención. Cristo tiene un mensaje tan grande, Cristo tiene tantas cosas que ofrecernos, que Él no tiene que llegar diciendo, oigan, escúchenme, aquí estoy yo, llamando su atención, présteme atención, no, porque el mensaje que Él tiene es mucho mayor y que Él quiere que nosotros le prestemos atención a eso y no a la forma en que Él nos llama. Y a veces lo tenemos enfrente y a veces vemos cosas sorprendentes de Dios y nosotros elegimos ver una piedra en vez de una piedra viva. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabe quién lo rechazó así también? Los hombres en galera. Vieron cómo aquellos espíritus hablaban, salieron de aquel hombre, se metieron a aquellos cerdos y se tiraron por un acantilado y la gente dice, no, 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 eso está mal. Aléjense de aquí, váyanse de aquí. Y hicieron que se fueran de ese territorio. ¿Usted no cree que eso fue algo como maravilloso de ver? Pero esta gente lo rechazó. Rechazado también por el joven rico, incluso no importa el estrato social donde usted venga, usted puede ser pobre, puede ser rico, en este caso un joven rico. Preguntó qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Todo lo había hecho, todo según él. Pero al final la respuesta de Jesucristo no lo convenció y también lo rechazó. No importa quién usted sea, usted puede ser el hermano más fiel de la congregación, usted puede ser una persona que ya conoció a Jesucristo, tiene años predicándolo, tiene años conociéndolo, pero tal vez usted prefiere el salario de un esclavo, usted tal vez prefiere un día de placer antes que una eternidad de bienestar junto a Dios. Le pasó a Judas en su cara, una persona que estuvo detrás de él, con Jesucristo, caminando, predicando, viendo los milagros. Y también lo rechazó porque en algún momento dejó de ver a Cristo y empezó a ver a esto, una piedra, algo que para él ya perdió totalmente el valor. Fue rechazado también por aquellas multitudes. Hoy sucede diariamente. Usted se mete en redes sociales y nadie quiere hablar de Cristo. Todo el mundo lo rechaza. Recientemente han salido noticias como que Jesucristo era transexual y Jesucristo tenía, no sé, esposa, y andan inventando cosas que no hay evidencia para respaldarlo. Entonces nosotros nos ponemos a ver que hoy en día la gente prefiere a una celebridad, especialmente si es, no sé, transexual, alienígena y que llama la atención en todos los sentidos, y no es que tenga nada en contra de esas personas, pero como es lo diferente, es lo que llama la atención, es lo que a la gente le crea una emoción. Mientras que Cristo es lo sencillo, lo modesto, lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Pero nosotros nos dejamos llevar por lo complicado, por lo grande, por lo fastuoso, por lo que crea bulla, por lo que crea conmoción. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una piedra. Yo quiero otra cosa. Y así fue también rechazado por Barrabás. Perdón, así fue rechazado por las personas que gritaban que querían a Barrabás en lugar de Jesucristo. Ha sido rechazado hoy en día. Entonces, ¿qué podemos ver? Por todas las personas que se creen autosuficientes y que no tienen la necesidad de Él. Simplemente dicen, yo no necesito a Jesucristo, yo vivo bien. Y ha sido rechazado también por todas aquellas personas que prefieren vivir una vida ignorando el castigo eterno. Ya eso no existe. Y aquí quisiera hacer una pausa. En nuestra vida, hermanos, personas que nos escuchan en este momento, amigos, nosotros también construimos una vida. Tenemos que saber cómo construirla.
No rechazando a Cristo, porque fácilmente lo podemos hacer. Hay muchas maneras de rechazar a Cristo. Y la Biblia aquí claramente, Pedro lo hace ver acerca de los hermanos. Dice, desechado ciertamente por los hombres. ¿Recuerdan las clases de la sabiduría? Eso es lo que nos enseña el hombre. A través de esta pseudo sabiduría o esta falsa sabiduría de Dios a través de Satanás, nos hace ver de que usted no necesita a Jesucristo. Usted está bien. Usted tiene salud hasta el momento del día de hoy. Usted posee un hogar. Usted posee una familia. Usted no necesita de más nada. Ah, pero puede ser que suceda lo contrario. Usted perdió su hogar, usted perdió su familia, usted perdió su trabajo y usted perdió su salud. Todo lo contrario. Entonces Dios no existe porque usted también está sido abandonado y a los demás usted ve cómo prosperan. Para el ser humano no hay satisfacción. Ya sea que lo tenga todo, no necesito de Cristo, o no tengo nada, Dios no existe en mi vida. Eso no forma parte de mí porque me han desamparado. Si existe Dios, me está desamparando. Desechado por los hombres. Desechado por los hombres cuando vemos piedras, en vez de ver piedras vivas. Nos dice el siguiente versículo, más para Dios escogida y preciosa. Más para Dios escogida y preciosa. Este es algo diferente ahora. Este no es cualquier piedra. Esta es una piedra que nos dice Pedro que fue escogida y además es preciosa. Isaías 26:16 nos dice, por tanto Jehová, Señor, dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure. Dios ha escogido con mucha anticipación esta piedra. Y no es cualquier piedra, dice que primero ha sido probada. Esta es una piedra la cual resiste todo, porque ha sido probada para todo. Es angular. Cuando algo es angular, se refiere específicamente a las construcciones. En albañilería se refiere entonces a aquella base, aquello que inicia la construcción, aquel cimiento fuerte que sostiene toda la edificación. Preciosa, majestuosa. Vamos a hablar de qué tan precioso es más adelante. Y de cimiento estable. El que creyere, dice, no se apresure. Estas piedras, como lo había mencionado, han sido escogidas y elegidas y fueron muy costosas. Con mucho cuidado. Y fueron colocadas en su lugar. ¿Saben por qué yo menciono de que tal vez en esta carta Pedro lo hacía para dar continuidad al trabajo de Pablo? Porque Pedro en este pedazo de las Escrituras hace una comparación que ya había hecho Pablo anteriormente cuando les escribía a los hermanos en Corinto. Si usted empieza a leer desde Primera de Pedro 2, no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero el ejemplo, aquí nos muestra algo maravilloso, aquí nos muestra cómo la Biblia tiene una conexión total en todo sentido. Cómo es una misma mente y un mismo parecer, a pesar de que fueran personas diferentes, con trasfondos o mentalidad diferente, con una educación diferente, pero utiliza un ejemplo muy parecido. Pedro, desde el capítulo 2, tratando de animar a los hermanos en Asia Menor, dice, desechando pues toda malicia, en todo engaño, hipocresía, envidias, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dándole a entender a esta persona, quiero que comprendan algo, estas son personas creyentes, estas son personas que tienen ya a Cristo en su corazón, las cuales se sienten tal vez un poco desmotivadas. Y Pedro le dice, tienen que desear la leche espiritual porque es necesaria para el crecimiento. Y posteriormente da este ejemplo de la piedra viva, de que es nuestro fundamento, de que es escogida, de que es preciosa. Pablo, en 1 Corintios 3, 11 y 13, mire lo que menciona. En 1 Corintios 3, 11 y 13 menciona lo siguiente. Si usted lee en el capítulo 3, dice colaboradores de Dios, pero Pablo les empieza hablando en 1 Corintios a los hermanos que os di de beber leche y no vianda, porque aún erais capaces
Aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ciertamente aquí Pablo anda hablando acerca de no una madurez ni un crecimiento carnal. Él estaba diciendo de que ellos eran carnales. Pero por lo tanto, él le dio a beber leche para que iniciara un crecimiento espiritual. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y por eso, como a niños en Cristo, él les dio de beber leche, una leche espiritual. Y no vianda, no comida, no sólidos. Más adelante, en el 11, 12 y 13, Pablo cambia el ejemplo y nos dice entonces, porque nadie puede poner otro fundamento en el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. ¿Qué quiero mencionar con esto? Es una inferencia mía de que tal vez Pedro estaba dándole seguimiento a estas congregaciones en Asia Menor debido a la defunción de Pablo en aquel momento. Y trataba de tal vez mostrarles, sentirse como unidas a ellos, tratando de hablarles como Pablo les hablaba, tratando de darles ejemplos similares. Pero este ejemplo hoy se aplica a nosotros, porque nos dice, de cierta manera, la manera en que debemos de edificar nuestras vidas. Nos dice lo siguiente, tal vez usted en su vida, usted ha construido ya muchos años viviendo, tal vez usted sea cristiano, tal vez usted no ha creído en Cristo todavía, pero sea lo que sea, usted hoy en día, usted ha construido su vida. Tal vez usted ha puesto una primera piedra de amor, pero después le puso otra de odio. Después le puso otra de cariño, pero después le puso otra de envidia. Y así ha ido creando su vida, sobre edificándolo, en la cual su fundamento no es Cristo. Porque usted ha decidido poner en su vida lo que usted le da la gana y usted está en toda su libertad de edificar su vida como usted quiera. Para eso Dios nos ha dado libre albedrío. Pero ¿qué nos dice Pedro en este momento? Pedro nos dice aquí que es escogida y preciosa esta piedra. Y con el ejemplo de Pablo, de que hay que sobreedificar y esperando que cuando lleguen los momentos de dificultad, esperemos que permanezca porque recibiremos la recompensa. La vida que usted ha edificado hasta el momento, hoy en día, ¿cree que permanezca? ¿Cómo se siente hoy usted ante las tribulaciones, ante los problemas económicos que aún no han llegado? Estamos en tiempos de pandemia. Estamos en tiempos en que, si usted se fija, la gente habla de que son tiempos difíciles, de que son tiempos en que todo el mundo anda sufriendo. Sí, es cierto. Yo hablaba con mi esposa en estos días acerca de eso. Y hablamos de que, si se dan cuenta, a muchas personas le ha ido bien. Tal vez no nos haya ido bien a todos económicamente. Tal vez tal vez haya alguien que haya perdido su trabajo. Lamentablemente, no estamos diciendo que eso es algo positivo. Tal vez haya alguien que haya perdido un ser querido por la enfermedad. Sí, eso son cosas tristes. Pero de igual manera, algo positivo que podemos sacar de todo esto es que nuestro estilo de vida ha ido un poco más lento. Usted y yo hemos tenido tiempo de reflexionar en lo que usted ha hecho en su vida. Usted le ha dedicado tal vez unos 2 o 3 minutos al día a empezar en usted, tal vez hacer ejercicio, tal vez comer un poco más sano, tal vez pasar más tiempo con su familia, valorar lo que vale su familia. Su trabajo le ha permitido, porque tal vez está suspendido en su casa, pasar más tiempo con sus hijos, con su mamá, con su papá, con sus primos, con sus hermanos.
Usted ha convivido ahora más tiempo con las personas que antes no convivía. Usted ahora sabe tal vez lo que le gusta, lo que le molesta. Usted ahora valora el tiempo en familia. Y a pesar de todo lo negativo, déjeme decirle, nosotros en este tiempo hemos estado construyendo en valores de familia, en valores de educación, en valores del ser humano. Nos estamos preocupando como seres humanos de nosotros. Por fin el tiempo y Dios nos ha permitido enfocarnos en lo importante en nuestra vida como seres humanos, como personas. ¿Cómo me cuido? ¿No es tiempo también de dedicarle y pensar en mi espíritu? ¿Cómo está ese espíritu? ¿Está debilitado? Necesito yo tal vez de todas las horas de trabajo que tenía antes y ahora ya casi no tengo, tal vez dedicarle un poco a mi espíritu, tratando de comprender qué tiene que decir la palabra de Dios para mí, edificando ese espíritu, creando esa edificación en mi vida que es la que realmente Dios quiere, para que cuando lleguen estos momentos nuevamente, no sea de tristeza, de desolación, de incertidumbre, de que no sé qué va a pasar, no sé qué va a venir. No, son tiempos en los cuales Dios nos ha permitido a nosotros, sí, hay enfermedad en el mundo, pero Dios nos ha permitido a nosotros concentrarnos en usted, concentrarse en su vida, en lo importante. Ver qué hay dentro de mí, qué necesito yo edificar, qué necesito yo construir, qué es lo que realmente Dios quiere en mi vida. Para que cuando lleguen los golpes, para que cuando lleguen los problemas, ahora yo esté mejor preparado. Si yo edifico en la piedra viva que es Cristo, recordemos Isaías 26:16, dice que ha sido probada, ha sido realmente preciosa. Uno tiene la confianza en esa piedra de que va a sobrevivir lo que sea. Estoy yo construyendo mi vida en eso, en estos tiempos de meditación, estoy yo sobreedificando para mantenerme estable en los momentos difíciles. No solamente eso, por eso hoy le hago la invitación. Si son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales hay muchas cosas que no sabemos qué va a pasar mañana, pero para el cristiano uno tiene que estar firme porque nuestro fundamento es Cristo y esa es la piedra. Y no solamente es una piedra cualquiera, sino que fue escogida minuciosamente de entre todas por Dios, diciendo, esta es la piedra viva en la cual yo quiero que usted y yo y todos edifiquemos nuestra vida. Y no es cualquier piedra viva, dice que es preciosa. Pablo también menciona acerca de qué preciosa puede ser. Pablo dice que puede ser una piedra de oro, de pies preciosa, o tal vez puede ser de hojarasca o de heno. ¿De qué material usted está construyendo o edificando su vida? ¿Está haciendo con heno? ¿Sopla el viento y se lo lleva como con paja? Como hojarasca, que son como pedazos de piedra que se resquebrajan, que se rompen, que cualquier agua o cualquier tipo de lluvia tal vez la deshaga. O la está haciendo realmente con la piedra preciosa que es Cristo. ¿Cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿El rubí, el zafiro, la esmeralda, el diamante? El diamante dice que es el más usado, e incluso en los compromisos. Y se ve en muchos anillos de boda, considerado que es la sustancia más dura en el planeta. Solamente un rubí, perdón, solamente un diamante corta otro diamante. ¿Qué se puede decir de nuestro Señor Jesucristo? Él es la piedra más preciosa, como lo dice las Sagradas Escrituras. Pero no es tal vez por la manera en que se vea, sino por lo que representa. Esa piedra viva es la que a nosotros nos ha hecho el gesto más hermoso de todo el mundo, de morir en una cruz por usted y por mí. Y eso es lo que le da el valor a esta piedra. Por eso es que esta piedra es hermosísima. No tiene valor, porque en ella representa la vida de una persona por usted y por mí. Y ese es exactamente el sacrificio que hizo Jesucristo, nos sigue diciendo Pedro, como vosotros también, como piedras vivas, a nosotros nos convierte en piedras vivas.
Usted tal vez diga, pero piedra, ¿cómo así? Yo no quiero ser piedra, yo quiero ser tal vez otro tipo de material. Pero es que en este momento nosotros no necesitamos ser otro material, nosotros necesitamos ser algo resistente, algo fuerte, algo en el cual usted pueda decir, yo tengo la confianza de que cualquier cosa que me vaya a suceder, yo voy a estar firme. La vida que usted y yo hemos tenido, de cierto momento, hasta cierto momento, nos ha hecho ver que, según las Sagradas Escrituras, de que en otros momentos hemos estado muertos en delitos y en pecados, nos dice Efesios 2:1. ¿Y quién nos ha dado vida? Ciertamente Cristo nos ha dado la vida. Efesios 2:5 dice que éramos piedras muertas por el pecado. O sea, estábamos muertos, éramos como piedras. No nos podemos mover, inertes, no tenemos ningún valor. Pero al morir Cristo y entregar su vida por nosotros y darnos a nosotros la vida, al nosotros acercarnos a Él, entonces nos volvemos ¿qué? Piedras vivas. El mismo Pablo nos dice, allá en Efesios 2, del 4 y 6, que rico, Dios es rico en misericordia, para por su gran amor, que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora somos piedras vivas, participando activamente de un organismo, el cual hoy nosotros conocemos como iglesia. ¿Recuerdan lo que hablábamos al inicio de los templos? Sí, tal vez usted hoy es una piedra sencilla, viva, yo soy otra piedra, pero cuando nosotros de manera programada, de manera estudiada, colocamos una piedra sobre otra piedra. Recordemos piedra, no roca. Piedra es aquel material que ha sido labrado para un propósito específico. Y Cristo fue labrado para un propósito específico en nuestra vida y fue nuestra salvación. Hoy nosotros tenemos que labrarnos a nosotros mismos a seguir el ejemplo de Cristo como nuestro fundamento para su servicio, para ser que parte de un organismo más grande, que cuando lo vemos de cerca vemos una piedra, pero cuando lo vemos de lejos vemos un organismo inmenso, trabajando para Dios, honrándole a Dios. Y ahí es donde entra la vida. Así como los cristianos en aquel momento y veían los templos y veían todo esto majestuoso y cuando se acercaban veían piedras. Así nosotros nos ven a nosotros, así Dios nos ve a nosotros, como parte de un gran esquema, un gran edificio vivo, el cual requiere de su alabanza, del servicio completo. El mismo Cristo nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:10. Para ir terminando, nos dice el versículo, para crecer, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos una casa espiritual y sacerdocio. Cuando nosotros vemos que somos una casa espiritual, no es que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas individualmente. Como lo mencionaba anteriormente, Él quiere que usted trabaje en conjunto con su hermano. Que usted también sea un grupo vivo, también cooperando. Esperamos que en estos tiempos usted no se haya mermado, se haya afligido y ahora usted esté decaído. No, son tiempos en los cuales usted tiene que hacer también con su hermano en diferentes países, como nos estamos reuniendo en diferentes lugares de nuestro país. También estemos alabando a Dios y sirviéndole y que nos estemos preparando como un sacrificio para Dios, nuestro Dios. Que nos estemos leyendo las escrituras, que estemos siendo puntuales a los cultos, que estemos poniendo atención a nuestras vidas. Que cada día tratemos de vivirla para el Señor. Porque nosotros nos hemos puesto como sacerdotes. Interesante es que en el templo de Jerusalén dice que había alrededor de 7,000 sacerdotes que cumplían un trabajo específico en el templo. Y eso es lo que Dios quiere hoy. No tenemos intermediarios, no tenemos una persona a la cual tenemos que ir. Nosotros mismos somos los que ejercemos la alabanza, ejercemos la adoración a Dios.
Y somos un pueblo escogido, así como los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Hoy en día nosotros somos un pueblo escogido por parte de Dios para entregar sacrificios a Dios. ¿Y nosotros qué tenemos entonces que ser? Como casa, como lo dice aquí, casa espiritual, ir moldeándonos a Cristo, siguiendo su fundamento, nuestras cargas, nuestras ansiedades. Para el domingo, para el sábado 24, le quiero anunciar otro seminario acerca de la ansiedad. Como cristianos muchas veces nos dejamos llevar por este tipo de cosas, por la depresión, y hemos visto de que no es que no se dé, sí se da. Pero es que nuestra confianza en Dios ha mermado tanto, nos dejamos llevar por la sabiduría del hombre, que ya hemos dejado de confiar en esta piedra, en este fundamento que es Cristo, y nuestras culpas, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, ya no lo ponemos en Él, como lo dice en Mateo. Venid los que están cansados y descansar. No, ya no hacemos eso. Preferimos mejor, como piedra me voy de aquí y voy para otro lado. Y prefiero poner mi peso en otro lado. Y eso no es lo que dice Cristo. Como sacerdotes nosotros tenemos que ir moldeándonos. Como lo dice Efesios también en Efesios 4, 11, 12 y 13, para que nosotros podamos llegar a ser a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Moldeándonos a esa piedra, ir labrándonos. Es una piedra, por eso es una piedra viva, porque nos vamos constantemente cambiando. Ok, hoy lo hice no muy bien, pero mañana lo voy a hacer mejor. Yo sé que los hermanos aquí en Margarita, junto con otras congregaciones, tenemos ese mismo pensamiento. Bueno, hoy no lo hice muy bien, pero mañana lo voy a hacer mejor. Mañana voy a tratar de ser mejor para Dios. Mañana voy a tratar de ser más como Cristo. Mañana voy a tratar de ser más cerca a ese fundamento de Cristo. Mañana voy a tratar de fusionarme con Cristo. Pero lo bonito que se ve tal vez los edificios cuando los repellan todo y se ve como si fuera una sola piedra. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que nosotros nos fusionemos y que seamos, cuando nos vean de lejos, una sola piedra y dicen, oh, qué hermoso. No, es lo mismo. No hay diferencia porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere hacer diferencia entre usted y yo. Dios quiere que nosotros seamos un solo cuerpo, una sola piedra, todos una misma mente, un mismo parecer, labrándonos para ser como Cristo. Pegados, unidos a Él. Un verdadero creyente jamás se divorcia de Cristo. Todo lo contrario, se vuelve más como Cristo. Sacerdocio santo, como lo había mencionado, es un sacrificio vivo. Ofrecer también sacrificio vivo a Cristo. En Romanos 12:1 nos dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Cristo. Es nuestra vida, nuestro cuerpo, mantenernos siempre en una consagración constante en todos los sentidos, ofreciendo sacrificios espirituales, ya sea con nuestro cuerpo, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Cuando es con nuestro cuerpo, entonces involucra cada parte de nuestro ser, ya sea horas de sueño, vicios, comida, incluso hasta la sexualidad. Todo eso debe estar involucrado en un sacrificio vivo, agradable y espiritual para Dios. Eso es lo que es un sacrificio vivo. Voy a desprenderme de esto que me gusta tanto, porque lo quiero ofrecer a Dios. Me quiero ofrecer a Dios de esta manera. No es que Dios va a llegar a su vida y cambiarlo. Dios no hace eso. Usted tiene que empezar un cambio en su vida y de la mano de Dios usted va a poder lograrlo. Pero el cambio inicia en usted. El cambio inicia en mí. Alabanza en adoración. Hebreos 13:15. Cuando se habla también de sacrificio espiritual, también se habla de una adoración. Y como lo dice Hebreos 13:15, con fruto de labios. Como lo dice también Juan 4:24, siendo en espíritu y en verdad. 1 Corintios 14:15, porque también uno tiene que tener entendimiento de lo que uno canta. Es también estar dispuesto a adorar a Dios como yo soy, con lo que Él, de la manera que Él quiere. Eso es adorar a Dios. No es que yo tenga que ser más sobresaliente o tengo que ser algo diferente. Es un sacrificio de la manera más simple que yo puedo hacer. Con mis hermanos, con mi congregación. No es de adorno, no es algo que está para rellenar el culto, sino que todos cantemos con una sola voz a Dios a través de la palabra que conocemos y de quién es.
sobre todo hacer el bien. Es parte también de los sacrificios. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados? Nos sentimos sin esfuerzos, pero tal vez le escribimos a un hermano o hablamos con un hermano, le damos gracias, oramos con ellos, compartimos de sus tribulaciones, oramos de sus problemas y el hermano ora conmigo también, visitándonos, mandándonos mensajes. Todo eso forma parte también de hacer un sacrificio a Dios. Hebreos 13:16, eso es lo que nos dice. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de dar el sacrificio se agrada a Dios. Estas son las cosas que agradan a Dios. Hacer las cosas por el prójimo es un sacrificio a través de tu hermano, pero para Dios. Y esto es lo aceptable, esto es lo grato, esto es lo que beneficia a todos. Y esta es parte de la adoración. En otras palabras, todo cuanto hacemos, nuestros actos, nuestras palabras o cantos, nuestras ofrendas, el hacerlo en conciencia, que es gracias a Cristo, por medio de Cristo y para Dios, eso es un acto de sacrificio presentado para Dios. Lo mínimo que podemos hacer, desde limpiar el templo, ayudar a un hermano, conversar, todos son sacrificios para Dios. Quisiera terminar entonces con algo que no mencioné al inicio. He hablado de Cristo como piedra viva. He hablado de las personas que han rechazado a Cristo. He hablado acerca de lo importante, de lo precioso, de lo escogido que ha sido esta piedra. He hablado de nosotros como piedras vivas. He hablado de Cristo como fundamento. Es nuestra piedra angular. La Biblia lo menciona alrededor de 7 veces en el Nuevo Testamento, que Cristo es la piedra angular. Cristo es nuestro fundamento. He hablado acerca de los sacrificios. He hablado acerca de nosotros como un templo, como sacerdotes, escogidos específicos. Pero no he hablado de lo más importante. La primera palabra que menciona Pedro, acercándonos a Él. Y este es el tema central de toda la predicación. Acercándonos a Él. Si se fijan, no está en un verbo presente, está en un presente participio, es algo continuo. Acercándonos a Él. En otras versiones se dice allegándonos, arrimándonos, viniendo, acercándose, pero la palabra griega en sí lo que indica es algo habitual, es una acción que yo voy a hacer continuamente. Y si se dan cuenta, hemos estado hablando acerca de personas que ya creen en Dios, que ya tienen una fe en Jesucristo, y no es que se van a acercar por primera vez, no, nos dice que es acercándonos constantemente a Él. No hace referencia al tiempo de su conversión, sino a una actitud día a día de llegarse más al Señor. Y el Señor siempre nos invita, Mateo 11:28, lo que yo mencionaba. Venid a mí los que estáis cargados y cansados. Apocalipsis 22:17 también. Venid a mí por medio de su palabra. Aquí el verbo en griego trata de ver una forma más extensiva. Él dice, a llegarnos muy de cerca. Él quiere que nos fusionemos como piedras, pero que sea algo constante. ¿Se recuerdan lo que yo siempre menciono acerca del plan de salvación? El plan de salvación no es algo que yo hice hoy. Como cristianos, nunca dejamos nunca dejamos del plan de salvación. Siempre estamos escuchando, creyendo en la palabra. Siempre tenemos que estar arrepintiéndonos, confesando a Cristo que es nuestro Salvador. En todo momento, lo dice también en Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre tenemos que estar renovando nuestra mente y nuestra conciencia. Que una vez lo hicimos con el bautismo perfecto, pero constantemente, cada domingo lo hacemos con la celebración de la Cena del Señor. Acercándonos involucra esto, acercándonos involucra una transformación constante, progresiva, continua. Todo el tiempo hay que acercarse a Dios para poder llegar a ser una piedra viva. Si usted siente que usted no se ha acercado lo suficiente, hoy usted está a tiempo. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer a través de un sacrificio de su vida. Usted ahora mismo es una piedra tal vez inerte. Tal vez no tenga forma. Usted no se puede mover por sí mismo. Pero cuando usted se acerca a Dios, a Jesucristo, que es la piedra viva principal, como lo dijo el apóstol Pedro aquí mismo,
nos hizo renacer para una esperanza viva en 1 Pedro 1:3. Él ha hecho renacer a usted y a mí cuando usted tiene el conocimiento en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Usted aún no se siente así, usted tiene la posibilidad de hacerlo. Usted ha escuchado el mensaje, usted ha creído lo que nuestro Dios tiene para nosotros. Usted no tiene que crear un cambio en sí. Usted tiene que crear un arrepentimiento de su vida. Hay cosas que nosotros hemos construido con nuestras piedras, con nuestras propias piedras que no han sido lo mejor. Piedras llenas de odio, piedras llenas de dificultades, piedras llenas de envidias, de pecados, que debemos de alejarnos de nuestra vida. Y tumbar todo eso y edificarnos sobre el fundamento que es Cristo. Pero ¿qué hay que hacer? No dice que yo tengo que estar aquí lejos, yo veo a Dios allá y yo lo voy a hacer acá. No dice que hay que acercarse a Él. Y una vez que yo me acerco, tengo que ir acercándome un poquito más, 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 hasta que yo me fusione en una sola piedra. Hasta que yo agarre esto, y de repente ya nada más queda una sola piedra. No es magia, no, sé que la moví. Pero eso es lo que Dios quiere, que sea algo majestuoso, que usted agarre dos piedras, usted agarre todas las piedras y que seamos una sola en Cristo, porque todos tenemos la misma mente, el mismo parecer. Pero todo empieza cuando usted empieza a acercarse más a Dios. Estos tiempos son en los que parecía que nos hemos alejado, pero eso no es lo que Dios quiere. Estos tiempos eran de persecución para estos hermanos. Ellos se sentían con miedo de salir porque cualquier momento podían morir. Y muchas veces hoy nos sentimos así. Y de cierta manera nos hemos alejado. Yo no voy al culto, yo no voy al templo porque no, yo soy alto riesgo, puedo morir. Y nadie le quita que eso esté bien. Usted quiere proteger su vida, está bien. Pero hoy el consejo que da Pedro es, hay que acercarse todavía más a Dios. Hay que estar cerca de Él. No significa que ahora yo me voy a mantener alejado de los hermanos, de todo, no voy a llamar, voy a tener conflicto. Sí, nosotros somos una familia. Usted me va a decir que nunca ha peleado con alguien de su familia. Nunca ha discutido. Si tiene un hermano, nunca le ha dicho algo que no. Y así como hermanos y cristianos también somos seres humanos y de vez en cuando vamos a luchar, oye, el hermano me dijo algo que no me cayó bien. ¿Qué hay que hacer? Dice que el que se siente a veces ofendido tiene que ir a pedir perdón. Eso es lo que nos toca hacer, porque nos estamos conociendo, somos una familia, nadie es perfecto. ¿Y eso qué nos hace? Acercándonos a Dios. Eso nos acerca a Dios. Conocer de este tipo de cosas nos acerca a Dios, pero eso solamente lo sabemos cuando conocemos y leemos la Escritura. Usted se quiere acercar más a Dios. Empecemos leyendo, empecemos manteniéndonos y asistiendo a los cultos. Mantengamos siempre escudriñando, compartiendo. Hermano, hoy leí esto, no entendí, explíquemelo. A mí la hermana Miriam a veces me ha escrito también para preguntarme cosas. A veces lee en el tiempo, no soy tan rápido o así. Pero ella me dice, hermano, mire, estoy leyendo esto, no comprendí. Y yo tampoco sé, yo también tengo que buscarlo, yo no sé todo. Y también hay otro, yo también le pregunto a otro hermano, no sé esto, ¿qué usted me dice de esto? ¿Qué usted piensa? Y así nos mantenemos en contacto. Y hay muchos hermanos que están tratando de también llevar a cabo proyectos. El hermano César también desde México ha tratado de llevar proyectos en los cuales traten de acercar más a la gente a Dios. No hablando directamente de Dios, pero sí creando una conciencia de Dios. Usted también puede hacer proyectos en su casa, en su hogar, iniciar ahora en estos momentos, desde lo más sencillo, lo más primitivo, como en el primer siglo, como los hermanos en el primer siglo. Invita a sus amigos, a las personas que usted se sienta con confianza de que están sanas. Hábleles de Cristo. Comparta el mensaje. Porque como nos dijo el hermano la otra vez en la clase que vimos, el cristianismo no está en cuarentena. Más bien somos los seres humanos. Pero eso no nos impide de predicar el evangelio. Hoy el mensaje lo he compartido con todos ustedes. Me he extendido unos 15 minutos más. Pero espero que todos hemos quedado claro acerca de acercándonos a la piedra viva que es Cristo Jesús. Escogida y preciosa.
Hoy quiero que todos tengamos esto en mente. Fusionarnos con Cristo en una sola piedra. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros todos nos fusionemos, si ustedes se dan cuenta, que son una base que es Cristo, y todos nos fusionemos, pueden venir los vientos, pueden venir fuego, puede venir lo que sea, ya hemos sido probados porque somos del mismo material de Cristo y nada nos va a derrumbar. Nada. Absolutamente nada. Si usted aún se ha mantenido fiel, amén. Continúe fusionándose con Cristo. Si usted se siente que tal vez se ha caído de la construcción, es hora de que usted vuelva a ser parte de esa mezcla y ese cimiento y que es Cristo. Escríbanos al 6222-0123 para saber más. ¿Qué tengo que hacer? Algo no le quedó claro. Necesita un mensaje específico, de hablar con alguien, desahogarse, saber qué puedo hacer en mi vida, cómo empezar. 6222-0123. Aquí mismo a través del Zoom. Si usted está conectado en Zoom, escribe un mensaje. ¿Qué debo hacer para acercarme más a Dios? Espero, hermanos, y visitas y todas las personas que nos acompañaron, que este mensaje ha sido de mucha edificación para todos. Y recordemos siempre que acercándonos a Dios, a la piedra viva, vamos a poder permanecer y así podemos esperar recompensas, también como lo dijo el hermano Pablo. Que Dios lo bendiga a todos.